Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Luis Molina, quien es coordinador de RD Positiva. Le hemos pedido a nuestro amigo Luis Molina que nos acompañe hoy para que podamos conocer todas estas campañas, proyectos, sugerencias, trabajo que se realiza a través de esta iniciativa. Pero no solo quiero conocerla, sino quiero ver si nosotros podemos llegar a algunas conclusiones de que algunos de estos proyectos lleguen aún más allá de que la gente lo conozca, de que tengan un efecto en nuestra sociedad para mejorar nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros, licenciado, y háblenos un poquito primero de qué es Iniciativa Positiva. Mire, le cuento, realmente ese es un nombre que le hemos puesto porque queremos decirle a nuestro país que tenemos todo el potencial y la posibilidad de avanzar y de crecer como nación. Nosotros lo que hacemos es un grupo de personas preocupadas que sin ningún presupuesto ni apoyo estamos tratando de hacer una serie de proyectos que nos expliquen cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones. Yo creo firmemente que este país tiene un gran potencial que no se ha explotado en la gran dimensión. Hemos hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, ustedes mismos han hecho muchos esfuerzos aquí, pero todo se ve torpedeado por una falta de una planificación, de una meta, de un norte claro de a dónde queremos llegar. Todos los países tienen un plan. Los chinos, la gente, ahora que está muy de moda, empezaron ese plan que ustedes lo llevaron a ser una gran nación en el año 1979, cuando visitaron allí a Jimmy Carter, el entonces primer ministro chino. Entonces él visitó y le dijo, lo primero que le dijo fue que él quería mandar personas a educarse a China. Y cuando le dijeron, pero esas personas se van a quedar en Estados Unidos, él dijo, con 5, 10, 20 que vuelvan, yo puedo construir la nueva China y nosotros podemos construir una gran República Dominicana. Pero tiene que haber un plan, porque mire, del 79 a esta fecha, mire cómo es China. No es que vamos a lograr lo mismo, porque China es un país inmenso y contó con todo el apoyo del mundo, pero podemos hacer un mejor país, porque los avances que estamos teniendo son pocos para nuestra capacidad. En el caso de estas propuestas, ¿cómo se desarrollan aquí? ¿Qué ustedes eligieron un plan, se tiene y cómo se está aplicando? Bueno, mira, es un plan muy interesante porque nosotros identificamos que lo primero fue lanzar un proyecto macro que se llama La Gran Oportunidad. Y es la gran oportunidad para un mejor país. Es un proyecto que no tiene que ver con política, ni tiene que ver con ese apasionamiento que siempre tenemos las personas latinas y caribeñas. Tiene que ver con un proceso lógico de pensamiento, con estudiar cómo es que los países se han desarrollado y dejar atrás el triunfalismo de estamos bien, lo estamos logrando, por una planificación que nos lleva a donde queremos estar. Y lo primero que iniciamos es con un modesto aporte, que es un pequeño documental que estamos haciendo de 1 hora, de este país, de lo potencial que tiene y cómo podemos llegar. Ese documental, que es un producto de 1 hora, va a ser dividido en más de 50 cortos que van a ser colocados masivamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, canales de televisión, como si fueran pequeños anuncios o pequeños cortos. La idea es llevar en síntesis, como este programa, pequeños mensajes que nos ayuden a entender cuál es el problema. Mira, nosotros tenemos una situación con Haití. Haití está ahí, va a estar ahí, no van a desaparecer los 11 millones de haitianos. De eso te quería preguntar, antes de irnos a los documentales, a los programas, a las cosas, ¿cuáles son esas propuestas? Ponnos algunos ejemplos de cómo somos mejor país. Bueno, lo primero para ser un mejor país es entender que esto no es un problema de un X o Y partido, es un problema de país. Entonces tenemos que unirnos. Usted me dirá, bueno, pero que los políticos tienen que ser antagónicos y pelear hasta cierto punto, pero no podemos vivir en campaña los 4 años completos. Tenemos que también tener un plan, y un plan que todos sigamos, un plan de nación. Aunque tú lo revises cada 4 años, tú le des tu tono, pero no puede ser que el plan sea mañana los aguacates y después sean los pollos al tercer día. Tiene que haber un plan de a dónde queremos ir. Y no estoy hablando de esas estrategias que contratan 200 técnicos que vienen y hablan.
es el uso del sentido común en el gobierno, en el trazado de metas, en la organización del Estado. Pero eso no puede ser una tarea del gobierno, tiene que ser una tarea de la nación completa. Mira, la primera propuesta que nosotros tenemos que hacer es entender que nuestra sociedad se está descomponiendo rápidamente. República Dominicana está en un proceso de descomposición grandísimo y no lo queremos ver socialmente y moralmente. Lo que eran los grandes ejemplos antes ya no lo son. Yo te estaba hablando de Juan Pablo Duarte. Es Juan Pablo Duarte el padre de la patria y ese es el ícono a seguir, no ningún político que gobernó 30 años, ni 22 años, ni 15, ni 10. El ícono a seguir es Juan Pablo Duarte porque es una persona que es lo que elegimos para ser el padre de nuestra patria. Entonces no podemos cíclicamente hacerlo un líder a vapor porque va a gobernar 8, 16 o 12 años. No, tenemos que tener un plan como nación que nos una y no pensar que un político va a venir de la nada y lo va a hacer. Y tú dirás, Luis, eso no ha logrado ningún país. No, los países han avanzado. Brasil ha sufrido una transformación gigantesca y real. Otros países lo han logrado. Pero nosotros estamos muy atrás. Porque mira, pese a que la República Dominicana crece, Michelle, todos los años dicen los números positivamente, que estamos avanzando, tú lo ves en los informes que hay. Eso no se llega a la población. Y tú ves que todos los días los problemas neurálgicos siguen iguales. Mira, nosotros tenemos 4 grandes problemas. El primero principal es el Haití. No podemos seguir de espalda. Gracias a Dios el gobierno está tratando de organizar la frontera, pero no ese es el problema. El problema es que Haití colapsó. Y tenemos que hacer un plan para tratar el problema de Haití. Gracias a Dios el presidente ha hablado, cada vez que él sale de un avión, él habla más de Haití que los mismos haitianos. Porque es un problema muy grande que tenemos que afrontar y hacer un plan para Haití, un plan Haití. Pero que participemos todos, pero no es para sacarlo en la política, y si se lo inventó el partido X o el partido yo, sino un plan real para que podamos solucionar. El segundo problema de aquí es la salud. Aquí hay un problema grave de salud. El tercer problema es el transporte. Eso es un problema gravísimo, o sea, no podemos seguir en estos eternos tapones que para tú llegar a un lugar tú duras 24 horas, eso es imposible. No es que se vaya a eliminar, pero por lo menos organizarlo. Y la seguridad. Y estas propuestas, si nosotros vamos a discutir, por ejemplo, ahora, si vamos a hablar del problema migratorio con Haití, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de seguridad ciudadana, vamos a hablar de tránsito, vamos a ir viendo los problemas. Cuando tú te vas a alguno de ellos, ¿cómo tú...? Lo primero es que genera una propuesta para poder convencer a la gente de algo. ¿Hay una propuesta en cada una de estas áreas? Mira, eso es lo maravilloso de eso. Nosotros no queremos influir en la propuesta final. Lo que queremos decir es que ustedes, las personas que tienen una gran influencia, sepan que eso es lo que hay que hacer. Claro que hay que elaborarla, pero obviamente cada problema de estos tiene unas soluciones claras. No podemos engañar o no. Tú no puedes tener una frontera abierta, pasando miles y miles de haitianos, que nazcan sus hijos aquí, y después tú de golpe y porrazo decir que no son dominicanos. Tú no puedes dejar el sistema de salud colapse con una cantidad, pero las decisiones las van a tomar los gobernados y los gobernantes, y las fuerzas que tienen poder, los cuales no tengo yo ni los voy a tener. Es un plan de nación que lo tienen que hacer los líderes de la nación, porque eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros lo que decimos es, vamos a hacer un plan, concentrémonos en eso. Ahora, el contenido de ese plan lo tiene que decidir esas personas y la nación dominicana. Mira, por ejemplo, en la República Dominicana existe el referéndum, nunca se ha aplicado, ¿verdad? Nunca se ha aplicado. Pero que el reglamento ni se hizo. Bueno, pero por eso no se ha aplicado. Pero quizás un gran legado es hacer un referéndum de todos estos temas. Si tú haces un referéndum, va a salir las soluciones. Por ejemplo, se le puede dar al pueblo que le elija. Pero vuelvo y te repito, yo sé que tú me dirás, pero Luis, ¿cuáles son tus propuestas? Son muchas, pero mis propuestas tienen poca importancia. Es la propuesta que podamos acordar entre todos, pero acordar alguna y hacerla, porque mañana yo soy presidente y yo decido una cosa, mañana el otro presidente decide otra, y peor, mañana soy ministro de tal cosa y decide una cosa y después mañana otro. ¿Tú crees que en un país... Sí, como que aquí no hay un plan a largo... Uno hizo la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero como que no es un plan a mediar. Eso que tú dices de los chinos. Nosotros vamos a hacer la ruta de la seda y vamos a eso, y vamos a llenar el occidente de productos chinos. Eso es un plan. Total. No importa quién llegue. Ya comprendiste. Entonces estamos preocupados de que si el presidente de China es él, y a ti quién te importa quién sea el presidente de China.
Y si ellos quieren que sea el mismo presidente siempre, ¿cuál es el problema? Los americanos querían que fuera Biden y cambiaron de opinión y ahora quieren que sea Trump. No importa quién gobierne, ellos están organizados. Tú ves Estados Unidos, Michelle, es el mayor ejemplo. Va a llegar Trump y ahí puede pasar cualquier cosa porque sabemos el temperamento, pero la estructura general de ese país sigue funcionando igual, porque es una estructura y ellos tienen un plan. Nos gustará o no, ellos lo varían un poquito, pero no va a variar mucho Estados Unidos, sea Trump, sea Biden presidente. No hay que engañarse porque es una estructura. Nosotros tenemos que hacer un plan. La ruta de la seda es el mejor ejemplo. Es un plan, pero increíble. Yo me tiré horas y horas de la ruta de la seda. Y es una cosa casi imposible de hacer. Pero ellos están en eso y la están haciendo. Cuando tú coges China, China estaba destruido y mira cómo está. Pero tú también coges muchos ejemplos más. Pero nosotros no hemos solucionado un solo problema porque estamos tratando de mejorar todo el país al mismo tiempo. Hay que elegir 3 o 4 temas para trabajarlo por un periodo de 10 años. ¿Y por qué por 10 años? Mira, yo no sé si usted recuerda que los taiwaneses, que hay que decir taiwaneses para no confundirlo con los chinos, tenían los planes quinquenales, los decenales, y eran famosos por esa cosa. Nada de eso ya se puede hacer. Los planes son a máximo a 4 años. No por las elecciones, me refiero a un periodo más corto de tiempo. Porque todo eso hay que volverlo a reformular. Es decir, la ruta de la seda ha estado cambiando. El primer proyecto de la ruta de la seda y el que se está ejecutando para nada ha ido cambiando. Pero tienen un plan de la ruta de la seda. ¿Me doy a entender? Ellos quieren eso. No están seguros cómo lo van a hacer y lo modifican según el mundo cambia, pero quieren eso. Y tú ves eso y eso se aplica a todo. Nosotros tenemos que tener un plan. Mira, nuestro plan es, por ejemplo, vamos a afrontar el tema haitiano y vamos a dedicarle a concentrarnos en eso. Pero mañana te quitan a ti de ministro de la presidencia o de interior y policía o de migración y sigue el plan igual moviéndose. Va a tener una variación porque tú eras más eficiente y más trabajador, pero va a seguir ese plan. ¿Entiendes cuál es el punto? Continuarlo. Y mira, y el próximo que viene dice 5 cosas. No, pero yo, por ejemplo, eso lo vimos en el caso de la reciente designación de Farideh Raful. El Chuba que hacía un trabajo en interior y policía, para mí excelente. Farideh está haciendo un excelente trabajo en interior y policía, pero es diferente. O sea, la estrategia, a lo que llegan todos los días, el plan es otro. Mira, uno estaba en armas, otro estaba en eso, uno dice vamos a atacar los negocios, los cierres, otro vamos a atacar las armas. Cada quien elige un plan, no se hace una continuación de nada. Mire, este país tiene todo el potencial del mundo, pero tenemos que tomar conciencia de que tenemos un problema de continuidad, tenemos un problema de planificación. Por ejemplo, Farideh, que es una mujer muy honesta y muy respetada por mí, tiene un plan y el señor Chu Vázquez tenía otro plan. Pero yo lo que quiero es que haya un plan del ministerio. Y cuando tú llegas, tú te sientas y lo ejecutas. Un plan de nación, que no importa quién ponga, continúe. Y tú, mira, eso es imposible, sí es posible. No digan eso. Mira, las personas que manipulan a las grandes poblaciones que existen en Estados Unidos, existen en China y existen. Siempre te dicen lo siguiente, no se puede. Mira, yo no me gusta mencionar ningún dirigente de ningún país, pero para que ustedes comprendan, si una persona te dice a ti que no se puede solucionar algo, es porque él no puede o él no quiere que se solucione, porque todos los problemas tienen una solución y resulta ser a veces la más simple. Es una cosa muy importante que tenemos que entender. A veces resulta ser la más simple. Mira, para que usted tenga una visión y se pueda dar cuenta de todo, tiene primero que usted interiorizar cuál es el problema y es que hay que interiorizarlo. Mira, no podemos seguir como vamos. No podemos seguir cíclicamente con el modelo. No es posible que, por ejemplo, hayan personas que en los años 1994 ya estaban en la política y en el 2024 continúen, porque eso no es posible. Tiene que haber una rotación, no es que desaparecen, sino que pasan a ser consultores. ¿Dónde está Felipe González? O sea, no suena en ningún lugar. Él da consultorías, él habla, él da declaraciones, pero no está dirigiendo el país. Ya España no lo puede dirigir. Pero igual, ¿dónde está George Bush? El segundo, ¿verdad? W. Ya está. Obama opina, pero ya no participa. Entonces, tenemos que crear una estructura que se maneje independientemente del líder, porque los líderes Hoy tenemos, gracias a Dios, a Luis Abinader, hemos tenido buenos presidentes también, pero eso va a durar hasta un punto. Tiene que haber una estructura que funcione en el Estado, pero que funcione realmente. Mira, tu padre ha estado dando un montón de consejos y cosas, porque una persona de una gran edad y de un tiempo, tú tienes ya 10 años en síntesis,
Y a mí me da pena a veces, porque yo veo todos los programas que tú tienes en YouTube y te veo diciendo lo mismo. Y ellos te dicen las mismas respuestas y ninguna hay una solución. ¿Qué problema estratégico de este país se ha mejorado? No solucionado, yo estoy pidiendo que se haya mejorado y son muy pocos. Nosotros no somos buenos ni para cobrar impuestos. Sí, pero mira, perdóname que te interrumpa, pero nosotros mismos mencionamos dos temas esta semana para que la gente vea lo difícil y lo importante que es continuar con una política de Estado establecida, no importa quién esté, eso que usted está diciendo. Nosotros pusimos dos ejemplos, dos. El primero es, aquí se habló del plan del parqueo, de las soluciones de parqueo, y recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina se comenzó 2 veces con un intento de un fideicomiso Parquéate RD. Se iban a comprar parqueos los privados para hacer parqueos en el polígono central y en Santiago y todo, perfecto. Ese plan está en ejecución y no se ha hecho un parqueo. Y tenemos 6 años. Pero tú puedes decir hoy, vamos a que los ayuntamientos compren solares y lo pongan de parqueo en toda la capital. Y prohíban el que en las calles se parquee la gente. Entonces tú le das los parqueos y haces un plan a largo plazo, pero el otro tiene que seguirlo. No importa quién será el alcalde después, o quién será el director del Intran, o quién será el presidente de la República. Entonces aquí no se sigue nada. En el caso de la justicia, se hicieron unos acuerdos con Odebrecht, se hicieron unos acuerdos con un imputado. Hay un problema serio con las cárceles y la prisión preventiva, que de eso vamos a hablar en nuestro comentario hoy. Pero aquí no hay una política a largo plazo del Ministerio Público. Es decir, señores, oigan bien, antes de nada, ya no es obligatorio pedir prisión preventiva. Solo se va a pedir la prisión preventiva cuando esto y esto. Porque todo comienza con una prisión preventiva. Se permiten los acuerdos con estos parámetros. Entonces ya la gente no ve raro que tú hagas un acuerdo si lo vas a hacer. Porque esa es la política que tú tienes que establecer. Tú estás violando la ley cuando tú te le pasas a una gente 18 meses preso. ¿Tú entiendes? Entonces, se establecen políticas a largo plazo que todo, primero que se puedan comunicar y segundo que la pueda continuar el que venga. No, el que venga, yo pido 18 meses y caso complejo, aunque sea un salami que se robó. ¿Qué tú opinas de eso, por ejemplo, en la justicia? No, mira, todos los procesos, déjame contarle, todos los procesos que este país ha llevado a cabo en la justicia son muy positivos. Mira, Michelle, uno de los grandes avances que ha habido aquí en la justicia antes era una cosa muy diferente. Mira, yo que soy abogado te puedo contar, aunque no ejerzo, te puedo contar que antes los jueces lo elegían los senadores. Tú no tenías ninguna experiencia y un juez, un senador te elegía como juez, tú lo que eras abogado y a veces no muy ducho. Y es un proceso de echar para adelante y de unirnos todos. Mira, te voy a contar, mira el documental que estamos haciendo, que es muy interesante, porque es un documental que se va a fraccionar, tiene todos esos temas y te hablan las personas y te dicen lo que hemos logrado, pero lo que pudiéramos lograr si nos uniéramos. Por ejemplo, yo te quiero entrevistar para que tú en el documental cuentes lo que tú has, tu sensación como una persona que empezó hace 10 años y está entrevistando todos los días para que los políticos se den cuenta y la gente de la sociedad, cómo tú, la frustración que tú emanas, mira cómo tú dices, pero es que tal cosa, que tal cosa. Es que los problemas son los mismos. Es que no se han solucionado un solo problema. Yo me reí mucho con la reforma fiscal. Tú puedes buscar los titulares de los 3 momentos que se habló de reforma fiscal y son los mismos. Las soluciones, el diagnóstico y todo. Al final del camino que tú puedes hacer lo que tú quieras y la mitad de la otra reforma no la hiciste. Tenemos que modificar una ley de seguridad social para adecuarla. Pero la misma ley existente tiene 200 puntos que no se han comenzado a ejecutar, o leyes que no se han creado a raíz del pacto de nación que hicimos. Entonces tú dices, ¿a dónde que vamos? ¿Para qué se hacen estos acuerdos entonces? Yo creo que debemos elegir 4 temas. Este es un país muy complejo, como todo país, y es muy difícil solucionarlo todo. No es que las demás personas no van a trabajar, es que le vamos a dar prioridad a unos temas. Por ejemplo, el tema de la salud es un tema vital. El tema del tránsito es un tema vital. El tema de nosotros... ¿Y tú crees que con un trabajo conjunto podremos resolver esos temas tan grandes? Cuando tú dices,
Mira, ayer vino al programa un invitado con una fundación que ayuda a pacientes de ortopedia, con un programa en República Dominicana. Entonces, y la pregunta que surgieron, bueno, ¿y quiénes reciben estas donaciones de esas prótesis y esas cosas? Porque si dice, bueno, es que hay muchos pacientes que van al hospital, en este caso era el Robert Reed, y necesitan eso, y no tienen seguro. Que no tienen el seguro, no porque son haitianos. Oye, ¿cómo tú estás combinando un problema de salud, un problema de presupuesto, con un problema migratorio? Entonces nosotros estamos recibiendo donaciones de prótesis para cubrir, en vez de a los dominicanos, a los haitianos, porque ya no es a París que vienen nada más. Bueno, es que Haití colapsó. Miren, el año, cuando hubo el terremoto, estaba claro que estábamos en un problema y se trató de hacer lo mejor que se pudo, pero mire, para un país como nosotros es difícil tirarnos a 11 millones de haitianos mal contados, que colapsó su país totalmente, pero colapsado, ahí no hay seguridad, ahí no hay educación, ahí no hay nada. Inclusive las grandes fundaciones, tú ves que mucha gente se queja de que las fundaciones se lo robaron todo. Bueno, pero mire qué es lo que pasó. Cuando le empezaron a mandar el dinero, los mismos donantes dijeron, no se lo den al gobierno de Haití porque ya no había ni confianza. Pues nosotros teníamos una estructura, tú le das un dinero aquí al Estado y mal que bien lo ejecuta. Pero en Haití se lo daban y se lo cogían todo. Entonces crearon esas fundaciones que todos critican tanto en Haití que están supliendo la labor del gobierno, ¿entiendes? Entonces ellos, en vez de dar el dinero al gobierno central, es para que usted entienda, se lo daban a esas fundaciones que han hecho lo que han podido, no me toca a mí juzgarlo. El tema es lo que usted acaba de decir, ellos están en todo. Hay haitianos en el sistema educativo, hay haitianos en el sistema de salud, hay haitianos que están en el sistema público. En el servicio doméstico, casi 180,000 dicen que hay. Todo eso tiene que regularse, lamentablemente, óigame, ni cabemos todos los dominicanos en España, ni todos los haitianos en República Dominicana. Ni cabemos todos los dominicanos en Nueva York, ni tampoco caben todos los haitianos aquí. No se trata de persecución, no se trata de nada. En eso el presidente está haciéndolo muy bien, porque ha pedido por Haití más que por República Dominicana. Eso no denota. Los tratamos muy bien, son muy importantes en algunos sectores de nuestra economía, pero son una carga en otros. Y eso hay que balancearlo. Y lamentablemente eso lo tiene que hacer la autoridad en un plan, que debe ser un plan de las relaciones con Haití. A ellos no les va a gustar, porque para ellos es más fácil que crucen para acá, en vez de darle los servicios. Pero hay que hacer ese plan. Pero óigame decirle lo que voy a explicar. Cuando usted le entra el pico a los temas haitianos, también le entra una solución al sistema de salud, al sistema laboral y a otros sistemas que ellos afectan, como usted acaba de señalar, como el educativo. Pero hay que entender que los haitianos también contribuyen, entonces hay que buscar un punto medio, porque ellos sirven a muchos. Pero aquí es que el sector turístico está lleno de haitianos, el de construcción lleno de haitianos, el banano entero, eso es cultivado por haitianos. Entonces nadie le está quitando su mérito, es su preocupación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero es que nosotros hagamos un plan con con los temas que determinen la sociedad y ustedes los que la dirigen. Deben los diferentes sectores hacer un plan y vamos a concentrarnos en eso. Miren, a mí no me gusta mencionar a ningún presidente de Latinoamérica porque lo somatizamos como si fuera algo personal. Pero uno de los grandes méritos que tiene Bukele, el cual no sigo su forma de pensar para nada, fue que él entendió el problema y le buscó una solución. Claro la que él quiso, pero la buscó. Bueno, lamentablemente a usted no le gustó, ni a mí no me gustó, pero están presos ahí. Yo siempre le digo que hay que legalizar la prisión. Eso a usted, a mí sí me gustó. Bueno, le digo yo a las personas, es un término que yo uso jovial, que quizás no nos gustó, pero el tema es que eso no, lamentablemente, el problema que tenía El Salvador, necesitaba una solución radical. Ahora, ¿qué? Oye, en Brasil, y yo no veo los derechos humanos, cojan los videos, el gobierno autorizó a todo el que vea un atracador en un motor o en la calle, atracando a alguien, mátelo. Y la gente le tira los carros arriba y le saca la pistola y le da un balazo y no tiene ni que ir a la policía. Lo puede dejar ahí mismo y irse. Y está autorizado ahora mismo. Bueno, pero mire, y recuérdese que Brasil es un gran país. Y tú no tienes los derechos humanos. Cuando los Estados Unidos les devuelven con caballo lo que se cruzan la frontera, no pasa nada, porque lo lazan, tú viste, lo amarran. Si nosotros cogemos 10 en una agua con aire acondicionado y que sé yo cuánto, y ellos vienen a darnos de trompa en hospitales. Para que usted entienda, el que se lleva de la sociedad occidental y de Estados Unidos termina loco. Porque Estados Unidos tiene como 7 discursos diferentes dependiendo de lo que le convenga.
A ellos les molestan las cosas cuando ellos deciden que les molesta. Entonces lo único que uno tiene que hacer es mantenerse firme. Yo creo que los Estados Unidos tienen derecho a deportar la cantidad de gente que crea, pero también nosotros tenemos derecho a deportar. Y también deben entender, porque son personas ilegales, que lo del Salvador, volviendo a ese tema, no lo estamos justificando, tienen que pasar por un proceso judicial debido, pero tenía que tomarse una decisión, porque era un asunto de colapso nacional. Y lo que dice Trump, el presidente electo, no es una locura. Él dice que hay que regular esa migración de la forma que sea. Mire, Michelle, ¿usted se fijó cómo era que estaban los venezolanos en Nueva York? O en hoteles. No, y lo grande es que yo vi un Y con pasola y llenaron, tuvieron que sacarle la pasola de la calle, parecía hoteles llenos, el Roosevelt yo estaba viendo lleno, tuvieron que sacarlo de cambiarlo para el norte, para ciudades pequeñas. Mire, lo de Estados Unidos fue tan grande que yo vi un venezolano y yo no lo podía creer y busqué la fuente original dando una entrevista que él estaba frustrado porque le dieron una hamburguesa y una manzana para comer. Tú sabes que los americanos, eso es una comida normal para ellos, más o menos. Sí, sí. Entonces son hamburguesas, ellos es como una comida, tú sabes. Entonces los pobres americanos están sacando... Pero se la dieron con papa y refresco. Sí, tratando de ayudarlo, ¿entiendes? Y él se estaba quejando, porque no se cree usted que esa migración que hoy está en Estados Unidos, en ese caso me refiero, porque la migración es muy amplia. No se cree usted que la migración de los dominicanos que iban a los 80, que limpiaban inodoro o botaban basura, como hacía mi papá. No, esta gente es a vivir del gobierno americano. Y eso es lo que dice Trump, que Trump es más al hablado, pero ahí hay todo un sistema. Él no puede coger y meter a la gente en guagua. No, eso tiene un sistema que se va a ejecutar. Y nosotros tenemos que crear nuestro propio sistema. Nosotros tenemos que crear y ejecutarlo, pero no ejecutarlo mientras esté nuestro presidente ahí, sino cuando venga usted o venga el otro seguirlo, porque es un proceso continuo, es lo que usted no entiende. Los haitianos no van a desaparecer mientras que ellos puedan comer, el que tiene hambre. Pero nosotros cruzamos el mar para llegar a Puerto Rico. Usted me dice que ellos no van a cruzar el masacre o van a venir caminando. Tienen hambre y eso es una realidad, tienen mucha hambre y no tienen nada en su país, van a seguir viniendo. Y eso no tiene solución a corto plazo. Porque a ninguna persona de la comunidad internacional le importa Haití. Es lo que tenemos que entender. Eso es un discurso nada más. Si a ellos le importara Haití, hace años que lo hubieran solucionado. ¿Tú no ves que trajeron unos soldados de Kenia? Estaba como por reírme, como si eso iba a servir para algo. ¿Y qué tú opinas con RD Positiva cuando tú tienes algunos dilemas? Por ejemplo, mencionaste China. ¿Por dónde nos vamos a ir como país? Por ejemplo, con apoyo con China a largo plazo, ¿verdad? O con planes, o con Estados Unidos. ¿Por dónde usted se haría para lograr, por ejemplo, en esos casos donde hay un dilema, qué conviene al país? No tener dinero y tener el medio ambiente o el mismo caso de la reforma. ¿Estamos haciendo una reforma para ahora o una reforma para siempre? ¿Tú entiendes? Mire, yo siempre le suelo decir a la gente que en esos temas medioambientales, la verdad siempre está en el medio. Y usted tiene que entender que sí, bien es cierto, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras por el medio ambiente, pero nosotros somos un país pequeño y nuestro país tiene una realidad. Entonces, si bien es cierto que a nadie le gusta que hayan las minas, tenemos que tener minas. Y las hemos tenido siempre y las vamos a seguir teniendo. Y es una razón muy básica, eso es dinero. Entonces hay que tener los planes que están haciendo de reconstrucción, como usted dice, pero hay que seguirla. Pero con China hay que entender una cosa, los americanos están peleados con China, pero todo lo construyen en China. Los americanos están bravos porque nosotros tenemos relaciones con los chinos, pero ellos tienen relaciones desde el 1979 con los chinos. Entonces nosotros no tenemos que hacer lo que nos dicen, sino lo que los otros hacen. Y esa es la gran solución. Si tú tuvieras que elegir 4 temas principales, 4 temas nación, 4 temas país, ¿cuáles tú te involucrarías? Porque son tantos, aquí tenemos problemas en todos los sitios. Mira, primero lo que yo opino es una cosa relativa, pero yo le sugeriría a los que tomen esas decisiones que deben elegir estos 4 temas, que es el haitiano número 1. La gente no se imagina No el migratorio, el haitiano. El haitiano, porque es un problema que no es solamente de migración. Mira lo que pasa. No es solamente los que vienen de afuera, es su impacto en la economía y su participación. Tú no le puedes decir de repente a todos los sembradores por decirte cualquier cosa, de banano, no van a cruzar más haitianos. Colapsamos el otro día. Eso no es así, señores. Hay que ver el problema haitiano, no de la migración. La migración es una parte de ese problema.
Y otra cosa, los haitianos son incapaces de reconstruir Haití. Eso va a tomar un tiempo largo porque se interviene en ese país demasiado y hay que dejar que ese país fluya, que busque su propio camino. Mira, la política intervencionista casi nunca funciona bien. Casi nunca. Hay sus momentos donde funciona, pero no siempre funciona. Nosotros no podemos estar vendiéndole nuestro modelo de sociedad al mundo entero porque no funciona, y menos Haití. ¿Qué usted quiere? Que pongamos, ¿qué le digo? A un Trujillo en Haití, ya lo tuvieron. ¿Qué usted quiere? Que pongamos a un Danilo Medina en Haití. No va a funcionar en Haití, porque Haití es otra realidad y otra idiosincrasia. Entonces tenemos que entender que es un problema complejo. El primer problema es Haití. El segundo, pero muy importante, es el moral. Es un problema que abarca todo el país. Entonces, ¿pero cuál es el moral? Bueno, nosotros tenemos que tener control. Mira, antes tú veías al doctor, ¿qué te digo? José Joaquín Puello, González Cano, miles que hay. Menciono esos dos que he tenido contacto con ellos recientemente. Y era un honor. Ahora el honor es un reggaetonero, un vago, un ladrón, un asesino, un tigre. Ninguna sociedad se desarrolla así. Nuestros íconos no son la gente que le fallaron al país, sino las personas que soñaron en un gran país como Juan Pablo Duarte. Y esos son los íconos. ¿Tú me dices que Juan Pablo Duarte nunca hizo nada? No, mi hijo. Eso no tiene importancia. La importancia es el ícono, el norte que queremos tener. No podemos avanzar como país donde la sociedad está destruida, donde tú no puedes confiar con nada de lo que te dice una persona, donde la gente te dice mentira, donde la gente te engaña. No podemos hacer eso, tenemos que trabajarlo. Nosotros tenemos varios cortos donde hablamos de volver a lo básico. Le voy a dar otro ejemplo. Hablamos volver a lo básico. Claro. Y ahí tocar los aspectos morales. Lógicamente, pero lo básico es que tenemos que vivir en una sociedad con respeto, con educación. Aunque tú no lo creas. Abriendo una puerta, dando unos buenos días, dando las gracias. Eso empieza así. Usted me dirá, Luis, pero tú todo lo simplificas. Ahí sí. Porque son las cosas sencillas las que suelven. Son las cosas sencillas, no son tan complicadas como parecen. Usted lo acaba de decir. Es una parte, no podemos desmoralizar todo. No podemos coger la Navidad y hacer una beberenga. La Navidad es un proceso de pensamiento, de diversión de familia. Usted coge los barrios. Usted vio el año pasado un video, yo se lo voy a mandar, de cómo estaban celebrando en un barrio de la sociedad. Pero eso puede también pasar en la casa de un rico, con una especie de desastre. Y yo que estaba en ese momento viendo videos de toda Europa, de Francia, de España, de Holanda, de Rusia, y estaba viendo cómo celebraban la Navidad y veía cómo la estamos celebrando aquí, yo dije, estamos muy perdidos. Aquí ni siquiera decoración de Navidad adecuada sabemos poner. Porque es un tema de que todo lo que es tradicional y todo lo que son los valores que nos han construido... Pero estamos celebrando Black Friday. Ah, no, no, y Halloween. Mira, aquí la decoración de Halloween es mejor que la de Navidad. Mira, hemos llegado a una locura. Y la venta de Black Friday es más que la del 24, ya la de Navidad. Claro, ¿no? Una cantidad de disparates que no necesitamos porque estamos sumidos en el consumismo. Mira lo que pasa. Como Estados Unidos está en ese, digamos, esa etapa... En ese way. En ese way. Ellos no lo pegan todo porque nosotros somos puros americanos porque estamos a unos metros de ellos. Pero eso no es el mundo entero que está así. Ni siquiera Estados Unidos entero así. Nosotros cogemos lo peor. En Estados Unidos hay un montón de gente echando ese país para adelante. Muchísima gente, pero nosotros cogemos lo peor. Ahora el ícono de los Estados Unidos es todo lo malo que ellos hacen y no muchas cosas buenas que ellos hacen. Pero es lo que le digo, mire, fíjese usted que está el problema haitiano, está el problema moral, está el problema del transporte, que es un problema que te afecta todos los días. ¿Tú sabes cuánto yo duré en llegar aquí? 1 hora y media de Cuesta Hermosa aquí. 1 hora y media. Pero no se le puede decir, eso le afecta todo el día al que sale. Pero también el tema de la salud. Pero usted cree que yo estoy hablando de los hospitales cuando le hablo de salud, pero yo estoy hablando de la salud en general. La gente está más obesa, come peor, no se cuida. Cuando una gente coge y se da todo el romo del mundo. Entonces, Haití... Me faltó el último, seguridad. Seguridad. Entonces, vamos por partes. Primero Haití. Después tenemos el problema de valores. Claro. Salud y seguridad. Y transporte. Aquí, por lo menos usted tiene que entender que ya el problema del transporte es nacional. Que ustedes han hecho mucho trabajo por su institución de todo esto, muchas contribuciones con lo que tiene que ver con el transporte. Bueno, uno hace lo que uno puede, pero uno no maneja los 1.400, uno hace con las ayudas. Por ejemplo, aquí en este mismo programa hemos venido a hablar de eso y porque otra cosa, tenemos toditos que contribuir. Mira, pero tú no tienes dinero, tú no tienes fondo, tú no tienes poder, ni te interesa. Claro que no. Es que la gente está equivocada. Yo quiero que lo haga otra gente, no hacerlo yo.
Yo lo que quiero es apoyarlo, decirle, darle consejos, ayudarlo, darle ánimo. Educación también, porque ustedes han hecho muchas campañas de educación. Lo que pasa es que la educación es general, todo eso es educación para mí. Todo es general, la educación está fuera de cuestionamiento en cualquier momento. Y déjame decirle una cosa, la educación es la base de todo, pero ese es un problema que es muy largo de solucionar y tiene que empezarse en algún momento. Mira, si los chinos no hubieran empezado en el 1979, no fueran lo que son ahora. Pero nosotros, Trujillo murió en el 1960, o fue ajusticiado, es la palabra correcta. Y mire, estamos en el 2024 y ha habido una involución. El mundo ha cambiado y tenemos políticos mejores y más demócratas de todo, pero tenemos una evolución en muchísimas cosas. Por eso que usted ve que la gente le dice que yo quiero volver a la época de Trujillo. Primero, Trujillo nunca va a volver. No va a ser lo mismo, son 4 millones de dominicanos. No es posible, pero la gente tiene esa ilusión de una época que ni vivió ni le importó vivir, porque están muy confundidos y hay que educarlos. Mire, en la escuela hay que volver a los temas educativos básicos, pero todo empieza por entender cuál es el plan como sociedad. Mira, la educación, dejen eso así. Solamente impliquen bien el dinero, pero el 4% no es el problema, es la administración de ese 4%. Mira, el ministro de Educación explicó en qué se usa el 4%. El 69% del presupuesto de educación se gasta en los profesores. Entonces tenemos que ver por qué no los mejoramos un poquito más si estamos invirtiendo tanto dinero. Pero es que aquí se ven tantas cosas. Ahorita hablábamos de la política y de cómo puede cambiar. No nos hemos puesto de acuerdo, ni en los libros de texto. Podemos tener un ministro que te llega, o un presidente, con una política virtual, de educación virtual, y otro que te dice, vamos a los libros de texto. Eso pasa en todos los niveles. Tú tienes decisiones que si tú no haces un plan a largo plazo, ¿qué libro de texto voy a utilizar? Capacitación de maestros. Aquí hay un lío con quién capacita a los maestros, que si el INAFOCAN, el ministerio, la cosa, que si la calidad. Yo te voy a mencionar algo. Lo primero es que aquí para capacitar a un maestro, tiene que haber una política que diga que quien le va a dar clase a un maestro es una universidad o una institución de educación superior. No puede ser una compañía o una fundación o una institución que crea un tipo que se graduó de tal cosa, porque esa persona no se ha habilitado legalmente para impartir docencia al sistema de educación. Oye bien, pero aquí hay un yun. ¿Ustedes entendieron? O sea, ¿por qué? Porque no se está... Qué difícil es. Para educar tú necesitas ser un educador. Para el libro tú necesitas tener experiencia en el libro. O sea, políticas a largo plazo. Pero mira, eso se puede lograr. Muchos países lo han logrado. Mira, yo te digo que no quiero mencionar diferentes países porque la gente se va con que uno está promocionando alguno. Pero si usted analiza la transformación que ha habido en Colombia, es una transformación interesante, que se pueden sacar muchas cosas positivas de allí, por mencionar un solo ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar con esto? Que ese problema educativo no es tan complejo, porque usted sabe cuál es. Pero cuando los ministros entran, tienen un problema, que ellos se concentran en la administración del problema, no en la solución del problema. Y ese es un problema. Un ministro no puede estar el día entero en la administración del problema. Tiene que estar concentrado en la solución del problema, que son dos cosas diferentes. Deja que el problema siga como está. Porque tú no lo vas a solucionar. Lo que tienes que hacer es hacer un proceso de revisión y tú concentrarte en algo. Tú mira, Michelle, ¿qué es lo que tú quieres decir, Luis? Mira, muy sencillo, Michelle. Elige 3 temas en el ministerio y solucionalo en tu gestión y que el proceso continúe en los otros. No lo vas a solucionar todo ni vas a cambiar el sistema en 4 años. Eso no funciona así. Pero si tú empiezas a cambiar 3 problemas que a su vez empiezan a hacer la transformación, entonces hay el cambio. Te voy a dar un caso. Teníamos un problema con los jueces. Se creó una escuela de la judicatura. Empezaron a hacer las cosas en el gobierno de Subero Isa, en la presidencia de Subero Isa. Y Subero Isa se concentró en eso. Y hoy es diferente. Porque eso se desde la elección hasta cuando se van cambiando. No es perfecto, pero no es perfecto el de Estados Unidos, por amor de Dios. A ustedes que le encanta Estados Unidos. No es perfecto, pero hemos mejorado. Mira un ejemplo de que se puede hacer. Pero también tú coges la dirección de impuestos internos. Y no fue mejor. No recuerda que era impuesto sobre la renta, impuesto interno.
impuestos de renta, rentas internas. Y eso lo hizo en el gobierno de Leonel y se fusionó y habían unos grandes recaudadores de impuestos. Eso se mejoró hasta por internet. A cada rato veo yo pagando impuestos por internet. Ni tengo que hacer fila ni nada. Okay. Y eso ha ido mejorando. Ahora falta meter aduanas ahí y crear una sola gran empresa de recaudo. Pero funcionan diferentes, pero no importa. Bueno, por un ejemplo, por eso lo van a decidir los expertos. Óyeme, yo no soy experto aduanal de impuestos, estoy reconociendo cosas positivas. Cosas que se dan buenas. Oye, República Dominicana es positiva y tenemos la gran oportunidad de desarrollarnos, pero tenemos que hacer un plan que no va a ser perfecto y lo vamos a revisar cada cierto tiempo y vamos a encontrar esto funciona, esto no funciona. Otra cosa, Michelle, nada es perfecto, por el amor de Dios. Nos va a tomar tiempo, pero tenemos que empezar. Y no empezar la iniciativa tuya, que mañana te nombra, mira, mañana te llama el presidente y te dice, te voy a poner el Intran y tú haces una cosa maravillosa, pero después vengo yo y lo desmonto todo. Te voy a hacer Porque no hay un plan. No hay un plan, pero si hay un plan. Ni hay régimen de consecuencia para quien no cumpla ese plan. Por supuesto, entonces mira lo que pasa. Aquí lo más importante es entender que sí se puede. Mira, por ejemplo, el sistema de seguridad social, la ley tendrá problemas y la ejecución tendrá problemas, pero se crearon las estructuras que antes no existían y están ahí más o menos funcionando. Tú pagas tu seguridad social. No estoy hablando bien de la seguridad animal, estoy hablando de los pequeños avances que tenemos y eso ha sido pese a que no tenemos un plan nacional, sino que un plan que cada quien ejecuta como va poniendo. Bien, licenciado. Los documentales, la gran oportunidad y un nuevo mundo. Sí, ¿Cuándo son? ¿Son dos juntos? No, son dos documentales, pero realmente eso lo estamos haciendo yo. Y bueno, pues usted sabe que esto es un proyecto pequeño, somos un grupo de 6, 7 personas, no tenemos, y todos estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Entonces estos documentales a ti te van a gustar mucho, porque no están hechos para verse enteros, sino por pequeñas partes. Entonces tú te vas a tocar con la gran oportunidad que te habla de la oportunidad que tenemos y tenemos el segundo donde te habla cómo es el mundo alrededor, porque hay otra cosa que tenemos que entender. El mundo está cambiando, todo eso que usted habla de la ruta de seda de China, y tenemos que estar pendientes de eso para entenderlo, porque ya no estamos aislados. ¿Y recursos? ¿Esa organización logra recursos, apoyo? No, nosotros no recibimos recursos. ¿Ustedes están trabajando a mano pelada? No, y no recibimos recursos y tampoco nos interesa. Porque es que ese es el problema, no se trata de recursos. Nosotros hacemos nuestro documental con las personas que nos auspician para hacerlo, pero para ese proyecto en particular. Es decir, yo no recibo salario ni me interesa recibirlo. Si yo hago un trabajo, pues entonces sí. Pero no es una estructura, no queremos tener locales, ni comités grandes, ni nada de eso, porque ese es otro de los problemas, Michelle. Nosotros no estamos aquí para eso, sino para darle un ánimo y un aliento a las personas, porque ni somos tomadores de decisiones, ni queremos necesariamente hacer nada nosotros, sino plantearle a la sociedad que lo puede hacer, que hay técnicos buenísimos, pero no se toman en cuenta en todas las áreas. Y eso es lo que hay que hacer, tomarlo en cuenta y tecnificar el país. Mira, quiero decirle algo, y yo sé que no se puede mencionar mucho China porque a los americanos no les gustan, pero le voy a decir a ellos que hay una realidad de China. China existe la meritocracia. En el Partido Comunista Chino no es que no se cuele una persona que a usted le cae bien, usted lo pone, pero la estructura general del Partido Comunista Chino, que es la del Estado chino, es de la meritocracia organizado. Es decir, para tú ser secretario general, tú tienes que haber sido primero secretario de una seccional, desde abajo. Entonces te tienen que hacer cumplir procesos. Y eso tiene que pasar aquí, que tú tengas la oportunidad de tener una organización que funcione más o menos como lo hemos logrado en grandes partes. Pero para eso hay un precio que hay que pagar. Y ese precio que tenemos que tener un plan, y algunos seremos afectados, no nos gustará todo. Porque lo más importante es que la transformación siempre tiene un precio, no lo niego. Pero al final va a ser una mejor sociedad. Bien, yo quiero agradecer al licenciado Luis Molina su participación con nosotros hoy y quiero aprovechar el momento para felicitarlo. ¿Por qué? Porque nosotros que conocemos bien a Luis Molina sabemos por qué él está haciendo esto. No es una persona que anda buscando nada, no está buscando obtener recursos de todo esto, está dedicando su tiempo, su capacidad y realmente si nosotros conseguimos 4 o 5 dominicanos que impulsen esas iniciativas, que vayan a los medios, que investiguen, que hagan planteamientos, que hagan propuestas y que le den cuerda a todo este sistema para que se mantenga activo y logremos cambios profundos a futuro en nuestro país. Yo quiero felicitarlo y ojalá no se canse, porque la verdad que es un trabajo
que a veces uno se sienta, uno cuando plantea estas alternativas, ve que a veces no caminan para ningún lado, yo creo que uno a veces se cansa. No se dé por vencido y felicidades. Bueno, muchas gracias por el espacio, de verdad. Y yo quiero decirle a todos los dominicanos buenos que somos más, que sigan, que no pierdan la esperanza, que República Dominicana es positiva y que sepan que este es un gran país y que tenemos toda la oportunidad del mundo. Solamente nos ha faltado concentrarnos y hacer un gran plan. Y nada, muchas gracias por su tiempo. Bien, a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis. En nuestro país, luego de ya finalizó el proceso de reforma a la Constitución y que podemos ver que dentro de estos cambios tenemos la selección de un procurador general de la República de una forma diferente. Yo creo que es momento de que todos los aspectos que tienen que ver con esto de la independencia del Ministerio Público se puedan considerar. Se puedan considerar, ¿por qué? Porque ya tenemos con este cambio el inicio y la oportunidad de corregir algunos temas que han venido ocurriendo en el tiempo, por lo menos de que la gente lo conozca. Dos de ellos a los que me voy a referir, uno es el caso de la prisión preventiva, cómo nosotros podemos establecer políticas justas de solicitud de prisión preventiva desde el Ministerio Público y no continuar con esa práctica de solicitar prisión para todo el mundo, personas que no se le ha conocido inclusive su proceso, el poder descongestionar nuestras cárceles, cuando más de un 50% de nuestros privados de libertad tienen prisión preventiva, personas que no se sabe simplemente si son culpables o inocentes y no han pasado por un proceso de eso, y están presos y se les vencen los plazos y no pasa nada, pero todo lo que comienza mal termina mal. Hay un problema con la solicitud de prisión preventiva que se le hace a todos los casos. Se declaran complejos y prisión preventiva. Y yo creo que esa es de las cosas que nosotros podemos abocarnos a cambiar. El otro tema es, y hemos estado hablando de eso toda la semana, de lo que son las jurisprudencias y los precedentes. Todo esto de las acusaciones de Odebrecht para acá hacen, hasta los casos que vimos recientes de las negociaciones o acuerdos extrajudiciales, si se llaman, que se realizan con imputados, con cómplices, con todos esos acuerdos en el futuro, algunos en condición de, crearán alguna jurisprudencia o esos precedentes que se establecen con esos acuerdos serán ya en el futuro, tendremos que tomarlos en cuenta para poder utilizar estas sentencias o estos acuerdos para poder llegar a acuerdos con los demás. Todo el que los conozca, que sea imputado por el mismo delito, ¿podrá solicitar los mismos acuerdos? Yo soy cómplice de un acto de soborno, yo hago una delación, yo firmo un contrato, yo entrego un dinero, entrego unas propiedades y no me meten en la cárcel. ¿Quién decidirá eso? ¿Bajo qué? Todo esto se convierte en una obligación de tomarse, o tendremos la opinión pública llevando, diciendo, ay, pero a mí hay que darme el mismo acuerdo que le dieron a fulano y a fulano. Entonces, es momento de que nosotros vayamos corrigiendo algunos de estos temas. Ya tenemos ahora la selección diferente de un procurador y todo inicia ahí, en el Ministerio Público, en las políticas que podamos implementar. Y eso mismo va a pasar con los acuerdos.
El tema de qué tú pides de prisión preventiva. Ahí comienza toda la historia. Y a futuro, ¿será orden del día ya el tema de los acuerdos extrajudiciales? Podremos sentarnos perfectamente a desde que te imputen de un hecho, tú decir, no, yo no voy a hacer, búscame el mismo acuerdo de fulano. Y yo creo que esa es la época que vamos a vivir y que podemos aprovechar. Que sean actividades totalmente normales utilizando estos precedentes. No fueron presos nadie. Personas que fueron a la cárcel de forma preventiva y no pasó nada al final. Procesos que usted escucha en la Suprema Corte que te dicen que en los próximos 4 años, el mismo Subero Isa dice que en los próximos 4 años no cree que ninguno de esos casos se logre nada. Entonces, si no han comenzado, tú no puedes tener a la gente presa. Y estoy hablando nada más de los casos de arriba. Imagínense los miles de casos que hay de prisión preventiva injusta. Porque una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y los que son culpables que vayan a su cárcel cuando sean juzgados. Y ustedes verán que tendremos cárceles bajitas. ¿Se fue uno del país? Bueno, usted dejó una fianza o dejó un dinero. Una póliza de seguro o tiene un grillete, pero tenemos que implementar políticas claras. Y lo mismo, ¿cuál va a ser la política? A que en Estados Unidos nadie grita cuando a Odebrecht le cobran un dinero y nadie va preso. Porque es una política. O en el Citibank, un banco americano, que te dicen a ti que un funcionario se metió en lavado de activos, de narcotráfico, le ponen una sanción, cambian el gerente y sigue funcionando el banco. Porque están establecidos estos acuerdos, pero también los parámetros para otorgar esos acuerdos. Y lo veremos en el futuro cuando todos esos imputados comiencen a sacar esos acuerdos y a exigir el mismo trato que se ha dado con todos ellos, que está muy bien, pero tenemos que comenzar a implementarlo de forma orgánica. Que los protocolos incluyan saber qué prisión vamos a pedir y saber, porque los procesos duran mucho, y saber qué tipo de prisión vamos a pedir, qué tipo de acuerdo podemos lograr y a qué tenemos derecho. ¿Y a qué tenemos derecho? Porque una persona que dio un acuerdo también y pagó un dinero, ya eso es esa fue su pena. Él no mató a nadie, se robó un dinero, devolvió un dinero. Eso yo creo que es la base para poder resolver todo esto. Tenemos que tomar en cuenta qué se va a hacer en el futuro inmediato con el tema de la prisión preventiva y el tema de los precedentes y los acuerdos que se han llegado con todos estos casos de impacto en los últimos 2 o 3 años.